Los huertos caseros se han convertido en una opción para muchos salvadoreños que en estos momentos están atravesando por dificultades económicas. Por eso hoy nosotros queremos compartir con usted cuál es la forma ideal de tener uno en casa. Vamos a ver el reportaje. Muchos salvadoreños recurren a elaborar sus propios huertos caseros como una forma de amortiguar los gastos económicos que la adquisición de la canasta básica genera para el bienestar de sus familias. Un huerto casero es un área que se destina para la producción de plantas de consumo propio. Pero, ¿qué debemos de tener en cuenta al momento de hacerlo? Primero, lo más importante es el riego y la ubicación. Las plantas yo las tengo que tener en un lugar con suficiente luz. Si es posible que sea con sol directo. En algunos lugares sí no tengo sol directo, pero la planta se da de buena manera. El otro tema es con el riego. Ahorita que está lloviendo demasiado hay que tener cuidado en que donde sea que yo sembré la planta no se vaya a encharcar de agua, porque entonces empieza a podrirse y entonces ahí perdemos la plantita. Usted tiene dos opciones para sembrar sus huertos, un semillero o una maceta, dependiendo de cuál sea su necesidad. Si es un semillero, hay que tener mucho cuidado con el tamaño del agujero. En este caso nosotros estamos usando un sustrato que es específico para semilleros. Primero el sustrato tiene que mojarse y luego cuando yo lo humedezco lo aplico directamente en los orificios donde voy a sembrar. Entonces es importante que nosotros hagamos orificios que no sean más del doble o el triple del tamaño de las semillas. Cuando nosotros profundizamos mucho las semillas, por eso es que a veces no nos germina. Entonces simplemente con el dedo meñique hacemos pequeños orificios en toda la parte de los semilleros. Idealmente que nos queden siempre en el centro, porque eso también va a estimular para que la raíz crezca uniformemente o tenga todas las semillas un crecimiento uniforme hacia todas las áreas del semillero. Un consejo que no puede olvidar es que por ningún motivo se deben sembrar muchas semillas en un solo agujero. Lo ideal es colocar entre 3 o 4 semillas en cada espacio, ya que al haber muchas, las raíces compiten por el sustrato y la planta no tendrá la suficiente fuerza. Posterior a la colocación de la semilla, como el sustrato está húmedo, este día yo no lo debería de regar. No es ideal que yo lo riegue porque entonces voy a ahogar la semilla con tanta agua. Agarro un poco de sustrato que está seco, que este no ha sido mojado, y lo que empiezo a hacer es empezarlo a ocultar la semilla de forma que quede cubierta. Aquí yo no tengo que apelmazar. Si yo apelmazo, lo que voy a hacer es un retraso en la germinación de la semilla, sino que yo solo tengo que colocar el sustrato de tal forma que la semilla quede cubierta y quede resguardada. En el caso de trasplantar una hierba ya germinada, usted debe saber que el drenaje es lo más importante. Por eso se debe colocar una capa de cascajo y posterior colocar la tierra preparada. Coloco el pilón, le hago un poco de presión a que me quede siempre un espacio por lo menos de un dedo, en este caso esta maceta, y este espacio me va a servir para que yo le aplique riego. Posterior a ello, nosotros siempre buscamos que la planta nos quede bien centrada y le colocamos suficiente sustrato para que la planta quede cubierta. Y finalizamos colocando cascajo, sin olvidar que la planta debe ser regada al instante de haber finalizado su traspaso. Siempre nos preguntan qué cantidad de agua tengo que aplicarle a una maceta. Se le aplica de tal forma, evitando también no mojar directamente la maceta, a que nosotros empecemos a ver que empieza a drenar abajo. Cuando ya veamos que empieza a drenar, ya no es necesario que sigamos aplicando el agua. En este caso, ven, ya empezó a drenar. Esa es la cantidad suficiente. Usted debe tener en cuenta que hay plantas que germinan en un tiempo de 2 semanas y otras tardan un poco más. El arquitecto asegura que las principales plantas que los salvadoreños están llevando para reproducir a casa son el cilantro, la albahaca, el perejil y la hierbabuena, e incluso muchos de ellos piden asesoría para realizar sus huertos desde cero. Para De Mujer a Mujer cada mañana, Ivonne Renderos. Si usted quiere comenzar su huerto casero desde casa, es muy importante que pueda, por ejemplo, si no tiene un semillero, puede utilizar un cartón de huevos. Este es un tip que nos daba ya Luis Martínez, pero antes de utilizarlo debe de pasarlo por agua hervida para evitar que los microbios puedan afectar las plantitas que vayamos en ese momento a sembrar. También por acá tengo diferentes macetas porque en muchas ocasiones no sabemos cuál es la ideal para la plantita que nosotros queramos trasplantar. Es muy importante tomar en cuenta que existen diferentes tamaños y por lo tanto esa es la cantidad de plantitas que vamos a
a colocar dentro. Por ejemplo, esta que tengo acá es para una sola plantita, y algo muy importante que también nos menciona Luis es el hecho de que hay que abrir los hoyitos, no hay que olvidarnos de que existen diferentes hoyitos y hay que abrirlos para que al momento que la estemos regando el agua drene de la mejor manera. Y en todo caso, si tenemos este platito con los que ya vienen las macetas, lo podemos quitar porque si no el agua queda acá, y en todo caso lo que podemos hacer es darle vuelta para quitar el agua, el exceso de agua, o en todo caso dejar la maceta sin el platito. También por acá tenemos esta jardinera que en muchas ocasiones existe un problema muy común y nos decía Luis, aquí lo que sucede es que colocan demasiadas plantas y esta solo tiene la capacidad para 3. Usted tiene que tomar en cuenta siempre esto al momento que vaya, por ejemplo, a un vivero y esté comprando su maceta para las diferentes plantitas. Y esta en todo caso, que ya es muchísimo más grande, es para 4 plantas porque el espacio es todavía muchísimo más, y usted tiene que saber y no olvidar que siempre hay que empezar con una capa de cascajo para que el drenaje sea el ideal. Después de eso colocamos una capa de tierra preparada, no de tierra normal sino tierra preparada, y ya luego colocamos las 4 plantitas en este caso, y luego nuevamente colocamos cascajo para que el drenaje de las plantas sea el ideal. Así que esto es muy importante tomarlo en cuenta. Y además, algo que no podemos olvidar mencionar es el momento en el que ya se intenta traspasar cuando las semillitas nos han dado los frutos o las plantitas, porque en muchas ocasiones la hojita principal, nos decía, hay que tener muchísimo cuidado porque a veces se cree o se piensa que las primeras hojas son las verdaderas, pero Luis nos decía, no, existe un fenómeno que se llama hoja falsa, porque al inicio nos dan una hoja que nada que ver con la planta que nosotros estamos trasplantando o que queremos pasar a otra maceta. Así que tiene que tomarlo en cuenta y verificar que ya la hojita sea la ideal, como nosotros conocemos esta hierba, para que usted pueda tener ya su propio huerto casero. Mónica, ¿qué te parece esta información? Sí. Bueno, pues consejos sumamente útiles para todas las personas que piensan en poner estos huertos caseros en casa, que tú, Ivonne, a través de tu reportaje también nos mencionabas los múltiples beneficios que pueden llegar a tener. Bueno, sabemos que se convierte en una herramienta sumamente económica, fácil, práctica para generar nuestros alimentos que van a garantizar la seguridad alimentaria de nuestras familias. También es importante mencionar en armonía con la naturaleza, productos 100% naturales que también obviamente no van a afectar ni al medio ambiente ni también a la salud de nuestras familias. Así que, bueno, muy interesante reportaje. También ahí veíamos sus recomendaciones con las diferentes macetas que tenemos que utilizar si vamos a poner un huerto casero en nuestra casa.